Vamos a continuar. Ahora estudiaremos el tema de valor presente o valor actual. Podemos definir entonces al valor presente de un monto F que vence en fecha futura. Esto como la cantidad de dinero que invertida hoy a una tasa de interés dada producirá el monto F después de varios periodos de capitalización. Podemos estudiar el siguiente ejemplo, 5.8. ¿Cuál es el valor presente de 16,000 pesos que vencen dentro de 2 años si la tasa de interés es de 38% y los intereses se capitalizan cada bimestre? Identificamos en este problema que esta cantidad es el monto F. También podemos identificar la tasa de interés, que es 38% anual, y los intereses se capitalizan cada bimestre. Entonces podemos manejar esta tasa de interés como bimestral al dividirla entre 6. Es la frecuencia de tiempo que vamos a utilizar. Si en 2 años hay 12 bimestres, el número total de capitalizaciones será entonces 12. De la ecuación 5.2 se despeja el valor presente, en este caso definido con la variable P, sustituyendo los valores previamente comentados en esta nueva ecuación, obtenemos un valor presente de 7,657.5. Es decir, esta cantidad es la que se tiene hoy y en 2 años tenemos los 16,000 pesos. Dos años después. Tenemos también el ejemplo 5.9. Luis recibió una herencia de $500,000 de pesos y quiere invertir una parte de este dinero en un fondo de jubilación. Piensa jubilarse dentro de 25 años y para entonces desea tener 12 millones en este fondo. ¿Qué parte de la herencia deberá invertir ahora si el dinero está ganando una tasa de interés compuesto cada mes de 13.25% anual? Tenemos nuevamente la misma ecuación del ejemplo 5.8 que ubicamos aquí. El monto, el cual
se desea son los 12 millones. La tasa de interés es anual y la capitalización es cada mes. Entonces utilizamos la misma frecuencia de tiempo. En este caso sería mensual. Y los periodos de capitalización serían en 25 años. Tenemos 300 meses. Sustituimos los valores en la ecuación y obtenemos que Luis necesita invertir hoy 445.107.66 pesos para llegar a tener 12 millones de pesos dentro de 25 años bajo estas condiciones que ya comentamos. En el ejemplo 5.10, en la compra de un automóvil, el señor Soto da un enganche de 20.000 y acuerda pagar 106.577.73 4 meses después, cantidad que incluye los intereses por el financiamiento. Si la tasa de interés es de 35% compuesto cada mes, encuentra el precio de contado del automóvil. Tenemos entonces un enganche y también podemos identificar el monto F. Tenemos también la tasa de interés, 35%, compuesto cada mes. Se pide entonces el precio de contado del automóvil. Este precio será el anticipo más el valor presente del monto F. De esta manera tenemos aquí el anticipo más esta ecuación que ya hemos utilizado, en donde este es el valor F. Esta es la tasa de interés con una frecuencia mensual, ya que la capitalización es cada mes. Y tenemos también la variable n, 4 meses. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que este sería el precio de contado del automóvil. Ejemplo 5.11. Alejandro está vendiendo un departamento y recibe dos ofertas. Tenemos una en donde Daniel le ofrece 210.000 de contado. Armando, por su parte, le ofrece un anticipo de 100.000 y el saldo en 2 pagarés
de 71.430 pesos, cada uno a 6 y 10 meses de plazo. Este tema de los pagarés lo vamos a comentar también en una clase posterior, pero bueno, aquí ya se está comentando al respecto. Si Alejandro puede invertir estos pagarés a 1.2% mensual con capitalización mensual, ¿cuál alternativa le conviene más? Tenemos entonces que para comparar las alternativas será necesario trasladar todas las cantidades a un tiempo presente. La primera opción es la de Daniel y aquí se da al contado 210,000 pesos. Ahora debemos de encontrar el valor presente de la segunda opción. Con la ecuación que ya hemos venido utilizando de valor presente, primero tenemos el anticipo de 100,000 pesos, este pasa directo, más el valor presente de esta cantidad futura o de este monto F. Y el primer pagaré está primero a 6 meses, por eso aquí se está considerando 6 meses. Y la tasa de interés es de 1.2 mensual, en decimales sería 0.012 y coincide con la frecuencia de capitalización. Entonces ya no tenemos que hacer ninguna conversión. También tenemos el segundo pagaré por la misma cantidad, pero con un plazo de 10 meses. También el mismo interés con la misma frecuencia de tiempo y la misma capitalización. Y aquí serían los 10 meses. Sustituyendo los valores, tenemos que Armando está haciéndole una propuesta a Alejandro de 229,894.31 pesos a valor presente. Podemos deducir entonces que esta es la opción que más le beneficia a Alejandro. Ejemplo 5.12. El 10 de marzo de 2003, el señor Aldo prestó al señor Cruz 50,000 pesos, cobrándole una tasa de interés de 28.44% con capitalización diaria. El señor Cruz firmó un pagaré con vencimiento al 10 de septiembre del mismo año. El 18 de julio del 2003, el señor Aldo descontó el documento en un banco, es decir, cedió los derechos al banco a una tasa de 25.18%,
capitalizable cada día. ¿Cuánto dinero recibió el señor Aldo por el pagaré? Es decir, ¿cuánto dinero le pagó el banco por adquirir los derechos del pagaré? Y se comenta utilizar año comercial. Entonces, lo primero que debemos de hacer es calcular el monto de la deuda o valor de vencimiento del pagaré. Es decir, este sería el capital y este sería el interés con una frecuencia de tiempo diaria. Y n sería el tiempo en días. Sustituyendo los valores tenemos que el pagaré al concluir el periodo o el vencimiento tendrá un valor de 57.819.47. Este será el monto F o la cantidad futura de los 50,000 pesos. Conociendo esta cantidad, podemos entonces calcular el valor del pagaré cualquier día antes del vencimiento del mismo. En este caso, deseamos conocer el valor del pagaré 54 días antes del vencimiento. Considerando, por supuesto, la tasa de interés con la frecuencia de tiempo correspondiente. En este caso tenemos 25,18, que sería esta tasa con capitalización diaria. Sustituyendo valores, el banco le da al señor Aldo esta cantidad. Tenemos también el ejemplo 5.13. ¿A qué tasa de interés compuesto se deben depositar 11,500 pesos para disponer de 13,000 pesos en un plazo de 15 meses? Considere que los intereses se capitalizan cada quincena. Aquí identificamos rápidamente el principal o capital P y el monto F. Y la capitalización será con una frecuencia de quincena. Tenemos como solución que la incógnita sería la tasa de interés, utilizando la ecuación 5.2 ya comentada en clases anteriores, podemos encontrar dicha incógnita. Esta sería la ecuación y la incógnita aparece en esta parte. Despejamos la ecuación. P pasa hacia el otro lado de la igualdad
dividiendo a f. Después, para eliminar la potencia de esta parte de la ecuación, se saca raíz con potencia n de esta parte y de esta otra parte la raíz con una potencia n, y este término, elevada a la potencia n se elimina, por lo tanto tenemos 1 más i. Es decir, aquí tendríamos raíz de potencia n, dentro del paréntesis tenemos 1 más i, este término elevado a la potencia n. Como estas operaciones son inversas, pues se eliminan o se cancelan, quedando únicamente este término. El 1 que está aquí es un término positivo, pasa hacia el otro lado como un término negativo. Finalmente tenemos que i es igual a la raíz de potencia n de f entre p menos 1. Sustituyendo estas variables en la ecuación y considerando una frecuencia de tiempo de quincenas, encontramos finalmente lo siguiente. Utilizamos nuestra calculadora para ingresar esta operación. Tecleamos la tecla Shift y esta tecla. Aquí indicamos la potencia, que son 30. Recorremos. Ingresamos una operación que considere una fracción, 13.000. Entre, recorremos, 11.500. Recorremos, menos 1. Menos 1. Y tenemos este resultado, que es exactamente este que tenemos aquí. Decimales, al multiplicarlo por 100, obtenemos el porcentaje. Con una frecuencia de tiempo de quincenas. Para que sea anual, bueno, pues multiplicamos este resultado por 24 quincenas, que tiene un año, y obtenemos esta tasa de interés. Tenemos también un segundo método, que es aplicando logaritmos a esta ecuación. Se aplica logaritmos de este lado de la ecuación y de este lado de la ecuación. Al aplicar logaritmos en esta parte, se indica, o hay una propiedad de los logaritmos, en donde en una multiplicación, si se aplica logaritmo, se considera la suma del primer término más
la suma del segundo término. Y en logaritmos, cuando tenemos una potencia, esta potencia pasa hacia este lado, multiplicando el término que considera el logaritmo. Estas son propiedades de logaritmos que se utilizan para despejar ecuaciones. Ya en esta parte, este término, como lo pueden observar, es un término positivo. Podemos manipularlo y llevarlo hacia esta parte de la ecuación como un término negativo, quedando únicamente este término en esta ecuación. Esta variable n, al estar afectando este término, considerando multiplicación, pasaría del otro lado del término de la ecuación, dividiendo a todo este término, tal y como lo estamos observando aquí. Así, de este lado de la ecuación quedaría únicamente este término. Y de este lado de la ecuación, como ya lo comentamos, es este término entre n. Aquí lo expresa como si fuera un espejo. Este término lo considera aquí y este término lo considera acá. Ya podemos sustituir las variables en la ecuación. Utilizamos fracciones y este sería la tecla de logaritmo de 13.000 menos logaritmo de 11.500 entre 30 igual a 0.0017 Entonces, este logaritmo es igual a esto. Para eliminar el logaritmo de este término de la ecuación, pues aplicamos antilogaritmo en esta parte y en esta parte. Al aplicar antilogaritmo, este logaritmo se elimina o se cancela y únicamente nos queda este término. Y del otro lado permanece el antilogaritmo de esta cantidad. Al aplicar el antilogaritmo, lo podemos aplicar como shift logaritmo. Entonces, ingresamos esta cantidad igual y obtenemos que este término es igual a este resultado. El 1, bueno, está aquí como un término positivo, pasaría del otro lado de la ecuación como un término negativo. Al hacer esta operación, obtenemos este resultado en decimales. Para convertirlo en porcentaje, lo multiplicamos nuevamente por 100 para obtener el porcentaje y obtenemos este porcentaje con una frecuencia de tiempo todavía quincenal. Nuevamente, si deseamos convertirla a anual, vemos que ya tenemos
el mismo porcentaje, lo multiplicamos por 24 y nos dará la tasa de interés anual, que es lo que estamos calculando. Tenemos también el ejemplo 5.14. Se desea duplicar un capital en un año si la capitalización se lleva a cabo cada semana. ¿A qué tasa de interés debe invertirse? Bien, pues nuevamente vamos a utilizar esta ecuación que ya previamente se dedujo. Y bien, vamos a considerar que X va a ser el capital inicial y el valor futuro o monto será 2 veces el capital inicial, es decir, 2x porque se desea duplicar. Si la capitalización de los intereses es semanal, en un año de inversión hay 52 capitalizaciones o 52 semanas en un año, que sería el valor que tome la variable n, y f pues sería 2x, y el capital inicial, que es p, sería x. Y bueno, tenemos 2x entre x, prácticamente aquí pues sería manejar álgebra. Recuerden que cuando tenemos un número dividido entre el mismo número, el resultado es la unidad. Entonces prácticamente aquí lo que tenemos es 2 por 1, pues queda 2. Recuerden esta simplificación, bueno, un número entre el mismo número siempre es la unidad. Por ejemplo, suponer algún número, 17, por ejemplo, entre 17, haciendo una analogía a esta operación, tenemos la unidad. Por eso aquí únicamente ya se está considerando el 2, porque x entre x pues es 1. Utilizamos la calculadora. Y aquí vamos a utilizar por ejemplo, pueden considerar esta raíz con shift, raíz, y después regresar y modificar el 3 por el 52. Nos desplazamos y consideramos 2, nos desplazamos menos 1. Tenemos la tasa de interés en decimales, obviamente considerando la frecuencia de tiempo, que es semanal o por semana. Multiplicamos por 100 para obtener en porcentaje y por 52 para que sea una tasa anual. Tenemos también el ejemplo 5.15. En el mes de enero del 2002,
la renta diaria de películas en DVD era de 24 pesos. En el Videoclub Azteca, durante el año la renta se incrementó al final de cada trimestre de la siguiente manera. En el primer trimestre, el porcentaje de incremento es de 10%. En el segundo trimestre, tenemos un porcentaje del 7%. En el tercero, un porcentaje del 6%. Y en el cuarto y último trimestre, un porcentaje del 4%. Se pide, inciso A, calcular la renta diaria de una película a principios de enero del 2003. Inciso B, calcular el porcentaje total de aumento en el año. Y por último, el inciso C, calcular la tasa trimestral de incremento promedio en el precio de la renta. Bien, la solución es relativamente sencilla. Tenemos que la tasa de variación de cada uno de los trimestres pues es diferente, por lo tanto no podemos utilizar la ecuación o la fórmula 5.2. Entonces vamos a resolver el problema en partes, como se muestra a continuación. Entonces, para el trimestre 1, tenemos que el porcentaje de incremento es del 10%, por lo tanto, aquí tenemos el precio al inicio, son 24 pesos, aquí aparece. Y en el primer mes, pues tiene un incremento del 10%, se multiplica esta cantidad por el porcentaje en decimales, que es 0.1, y el resultado es el incremento al final de este trimestre. La renta al final de este trimestre sería esta cantidad más el incremento. Obtenemos esta renta al final. En el segundo trimestre, el porcentaje de incremento es del 7%. Bueno, y tenemos al inicio del segundo trimestre este costo de 24.60. Al final tiene un incremento del 7%, lo multiplicamos por el porcentaje en decimales, 0.07. Al hacer esta operación obtenemos el incremento en pesos, que es de 1.85. Nuevamente sumamos al inicio el precio más el incremento al final, obtenemos la renta al final del segundo trimestre. Nuevamente esta cantidad o este precio es lo que se tiene al inicio del tercer semestre. Se multiplica ahora por el porcentaje de incremento, que es del 6%, es decir, por 0.06. Se tiene un incremento al final de este trimestre de 1.70 pesos. Se suma esta cantidad más esta cantidad, obtenemos el precio al final del tercer trimestre. Este precio sería al inicio del cuarto semestre, se multiplica por el porcentaje de incremento, que es del 4%, expresado en decimales 0.04.
obteniendo de esta manera un incremento de 1.20 pesos. Al sumar estas dos cantidades tenemos la renta al final del cuarto trimestre. Serían 31.15 pesos que tenemos en esta parte. Entonces, a principios de enero del 2003, la renta cuesta 31.15 pesos, que fue el cálculo anterior. El aumento total en el año fue de este precio menos el inicial de 24 pesos. Tenemos así un aumento de 7.15 pesos. Y en esta parte, en el inciso B, nos pide calcular el porcentaje total de aumento. Aquí tenemos la cantidad, pero debemos de calcular el porcentaje. Esto lo calculamos de la siguiente manera. X es el porcentaje que no conocemos y que vamos a calcular a continuación. Entonces, el precio inicial al multiplicarse por el porcentaje de incremento, el resultado será el aumento en pesos. Despejamos de esta ecuación la X. El 24 al estar multiplicando pasaría del otro lado dividiendo, teniendo de esta manera un porcentaje de 29.79% respecto al valor inicial, que serían los 24 pesos. En el inciso C se pide calcular la tasa trimestral promedio. Entonces, esta tasa es aquella que permanece constante y que aplicada en cada uno de los periodos convierte a la renta de 24 pesos al inicio, la convierte al final en 31.15 pesos. Por tanto, vamos a aplicar la ecuación que ya hemos utilizado en esta clase, sustituyendo los valores, donde F es el monto futuro y P es el principal, que sería el monto inicial, 24. Haciendo las operaciones correspondientes, revisamos Shift raíz, modificamos el 3 por el 4, indicamos una operación con fracciones, 31.15 entre 24, nos desplazamos menos 1. Tenemos esta tasa de interés en decimales, por 100 para expresarla en porcentajes, con una frecuencia de tiempo trimestral. Finalmente, tenemos el ejemplo 5.16. ¿En cuánto tiempo se triplicará un capital si la tasa de interés es de 18% compuesto cada cuatrimestre? Tenemos entonces un capital P
y se está indicando que se triplicará, es decir, será 3 veces el capital inicial o el que se está considerando. Vamos a sustituir X, que es el capital inicial, y el monto F, que será 3X. Esto en la ecuación 5.2. Recuerden que esta ecuación F es igual a P, paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a la variable n, en donde F es 3X, P es X, y la tasa de interés aquí considerada es anual. Para que sea cuatrimestral, se divide entre 3 y ya tiene una frecuencia de cuatrimestre. La incógnita, pues será el tiempo, que es la variable n. Podemos ir manipulando esta ecuación o esta igualdad en donde la variable x podemos pasarla del otro lado como dividiendo. Nuevamente 3x entre x es 3. De este lado el término permanece. Podemos aplicar logaritmos en esta parte de la ecuación y de esta parte. De esta parte tenemos el logaritmo de 3, que es igual, ya al aplicar logaritmo a este término, el exponente pasa hacia esta parte. Este exponente que teníamos aquí pasa hacia acá. Es una propiedad del logaritmo. Entonces tenemos que despejar esta n que tenemos aquí. Aplicando este logaritmo a este término, obtenemos este resultado de 1.06. 1.06 pasa hacia el otro lado, dividiendo. Finalmente, haciendo estas operaciones, tenemos logaritmo de 3 entre logaritmo de 1.06. Tenemos que n es igual a 18.85 cuatrimestres. Con este ejemplo podemos concluir con esta clase. Saludos.